Hola, en esta ocasión vamos a ver otro ejemplo de cómo utilizar la función de transición extendida para demostrar que una palabra pertenece o no al lenguaje de un autómata. Veamos el ejemplo. Dado el autómata finito determinista A igual a la tupla de Q, sigma, delta, Q0 y F, donde Q es el conjunto que contiene los estados Q0 y Q1, sigma que contiene los símbolos A y B, delta se define como la tabla de arriba y F es el conjunto de estados de situación que solamente tiene en este caso 1, el Q0. El problema pide expresar en palabras el tipo de cadenas que acepta, probar que la cadena AA es aceptada y probar otra cadena que no sea aceptada. Primera solución es claro ver que las palabras que acepta este autómata constan de un número par de Bs y solo un número par de Bs. También hay que recordar la fórmula para calcular esta función de transición extendida y la vamos a tener aquí en la esquina superior derecha con el caso base y el caso inductivo. En cualquier momento puedes utilizar la pausa para que detengas el video y puedas hacer un ejercicio o puedas calcular en papel lo que se está haciendo en la pantalla. Segunda solución, para la palabra que se nos pide AA, sí se acepta porque en primer lugar el caso base nos dice de la fórmula que delta gorro de Q con epsilon es igual al mismo estado Q. En este caso, si Q es igual a Q0, entonces delta gorro de Q0 con epsilon será también Q0. Ese es el caso base. Los casos inductivos, aquí empezamos cuando la cadena es diferente de vacío. Entonces empezamos carácter por carácter, símbolo por símbolo de toda la palabra de izquierda a derecha. Partiendo del estado Q0, con el primer símbolo A, vamos a tener, según nos dice el caso inductivo de la fórmula, una función de transición simple donde pasamos delta gorro de Q, que es el mismo estado, coma X, X es el prefijo de W, y luego le pasamos la A a la función de transición simple junto con el resultado de esa función de transición extendida. La A es el último carácter de la cadena, que se considera también como un elemento del alfabeto, y esta palabra resulta de concatenar X, que es el prefijo de W, y A, que es el último carácter de la cadena, es un elemento del conjunto de palabras que se pueden formar con el alfabeto. Entonces, en este caso inductivo, la función de transición simple consta de dos componentes. La primer componente es la función de transición extendida de Q0 con el prefijo de W. En este caso es la palabra vacía. A la izquierda de A hay una cadena que es la cadena vacía y la A en sí misma es el segundo componente de la función de transición simple. Entonces, el resultado del primer componente ya lo hemos calculado antes en el renglón de arriba, que dice que es Q0. Entonces ese Q0 sustituye a esa fórmula porque es el resultado de esa función de transición extendida y se la pasamos a la función de transición simple junto con el símbolo A. Según la tabla que tenemos arriba, dice que estando en el Q0 con el símbolo A nos lleva al estado Q0. Eso lo ponemos de resultado en este cálculo. Siguientes casos inductivos. En el renglón anterior era el primer carácter de la cadena. Ahora vamos construyendo carácter por carácter o símbolo por símbolo la cadena. Y en este caso pues ya llevamos dos As y se lo pasamos a la función de transición extendida. Obviamente junto con el estado Q0, que ese siempre va a permanecer ahí. Entonces nos da como resultado la función de transición simple a la que le pasamos el resultado de la función de transición extendida de Q0 con A, que va a ser Q0 porque lo calculamos en el renglón anterior, coma A, ya desarrollado delta de Q0, A, vamos a la tabla, nos dice el resultado de Q0, si le pasamos una A nos lleva a Q0, entonces seguimos quedando en el estado Q0. Siguiente caso inductivo, seguimos construyendo la palabra hasta terminarla. Le pasamos a la función de transición extendida el estado Q0 que es constante, coma, AB, el prefijo de AB es AA, que es el que le pasamos a la función de transición extendida con Q0 y ese resultado ya lo calculamos en el renglón anterior y se lo pasamos a la función de transición simple delta junto con el símbolo B. Entonces el que calculamos el renglón anterior es Q0 y con el tercer símbolo de la cadena B. Vamos otra vez a la tabla para saber a qué estado nos lleva la función de transición con Q0 y B. Q0 y B nos lleva al estado Q1. Ese estado lo vamos a ocupar en el siguiente renglón. Siguiente paso o siguiente renglón
la función de transición extendida de la palabra ahora con 4 símbolos, vamos construyéndola símbolo por símbolo, de izquierda a derecha, es igual a la función de transición simple a la que le pasamos el resultado de calcular la función de transición extendida de Q0, prefijo de W, en este caso es WAB, y el resultado de esa expresión va a ser Q1, que lo calculamos en el renglón anterior, último símbolo de la cadena B. Entonces esto es igual a la función de transición de Q1, que es el resultado de esta función de transición extendida, calculado en el renglón anterior, Q1, B. Eso lo vemos otra vez en la tabla, que es delta simple de Q1 y B, resultado Q0. Siguiente paso inductivo. La función de transición extendida de Q0, WA, que esa es precisamente la palabra completa que estamos buscando, va a ser igual a la función de transición simple a la que le pasamos como primer parámetro el resultado de la función de transición extendida de Q0 con WAB, que es el prefijo de W, y ese resultado lo calculamos en el renglón anterior, que es igual a Q0, A, que es el último símbolo de la cadena W. Esto es igual a la función de transición de Q0, A, y entonces buscamos en la tabla de la función de transición delta de Q0 con A es Q0, que pertenece al conjunto de estados de aceptación F. Como Q0 pertenece a F, WA pertenece al lenguaje del autómata, que consiste en el conjunto de palabras W, tales que, partiendo del estado Q0 con la función de transición extendida y la palabra completa W, nos da resultado un estado que pertenece a F. Solución para una palabra que no sea aceptada. Entonces, a simple vista, informalmente, esta palabra WAB, como no tiene un número par de veces, no debería ser aceptada. ¿Por qué? Otra vez empezamos con el caso base, que es la cadena vacía, y vamos construyendo carácter por carácter o símbolo por símbolo hasta completar la palabra que nos piden y saber si cae en un estado de aceptación o no. Entonces, función de transición extendida de Q0 con epsilon es igual a Q0, que es el caso base de la fórmula que tenemos aquí recordando. Eso es el caso base. El caso inductivo, el primer caso inductivo es la función de transición extendida de Q0, el primer símbolo de la cadena A, es igual a la función de transición simple a la que le pasamos el resultado de la función de transición extendida de Q0, epsilon, que es el que calculamos arriba, por lo tanto es Q0, delta de Q0, A, que es el último símbolo de la cadena, W. ¿Sí? Aquí lo tenemos. W es igual a X, que es el prefijo, concatenado con el último símbolo de la cadena A. Entonces vamos a la tabla. Delta de Q0, A, delta de Q0 con A es igual a Q0. Siguiente caso inductivo, delta gordo de Q0, AA, es decir, en la cadena con los dos primeros símbolos de ella, es igual a la función de transición simple a la que le pasamos como primer parámetro el resultado de la función de transición extendida de Q0, A, que es A es el prefijo de AA, la cadena W, A, que es el último símbolo de la cadena AA. Entonces nos da como resultado la función de transición simple de esta función de transición extendida, que lo calculamos en el renglón anterior, Q0, A es Q0, y la A, que es el último símbolo de la cadena AA. Entonces buscamos en la tabla delta de Q0, A, y nos da Q0 como resultado el estado siguiente al que pasa. Siguiente caso inductivo, seguimos construyendo la cadena. Delta gordo de Q0, WAB, que es precisamente la palabra en cuestión que vamos a rechazar, es igual a la función de transición simple del resultado de la función de transición extendida de Q0, prefijo de WAB, que es AA, B. Entonces el primer componente, que ya lo calculamos en el renglón anterior y da como resultado el estado Q0. Entonces lo sustituimos Q0, B, que es el último símbolo de la cadena WAB, es el último símbolo de la cadena WAB, y entonces en la tabla lo buscamos otra vez, resultado de Q0 con B es igual a Q1. Q1 no pertenece al conjunto de estados de aceptación F. Como Q1 no pertenece a F, WA sí pertenece al complemento del lenguaje de A, que consiste en el conjunto de palabras W, tales que, partiendo del estado inicial Q0 y pasándolo junto con la cadena W a la función de transición extendida, nos da como resultado un estado que no pertenece a F. Y aquí es cuando terminamos este ejemplo. Esperamos que te sirva para los demás ejercicios y pronto ya adquieras más velocidad y precisión. Gracias. No olvides darle like a este video y compartirlo, y suscribirte a este canal.